sea con cada uno de nosotros en este santo lugar. Desde Caracas, Venezuela, en el templo de reunión, estamos aquí, los integrantes de la Iglesia de Jesucristo, con una misión, saludando a todos nuestros hermanos y amigos en los diferentes lugares donde son alcanzados a través de esta señal del Facebook y los reenvíos de los audios a través del WhatsApp, Telegram, Twitter e Instagram. Así que pedimos a nuestro Dios en oración que nos dé de su inspiración, y de esa manera todo lo que hagamos será para honra y gloria de su nombre. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, reconociendo tu grandeza y tu magnificencia. Nos humillamos delante de ti, humildemente, para pedirte primeramente que nos concedas de tu gracia perdonadora, por si hayamos pecado con algún pensamiento, palabra o acción. Perdónanos, lávanos y límpianos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, para que no haya nada que estorbe el fluir de tu unción en este lugar y en cada lugar donde llega tu palabra. Dame de tu inspiración para tener lucidez en mis pensamientos, para tener coherencia en mis palabras, y dar el beneficio del entendimiento espiritual a todos mis hermanos y a todas las personas, pequeños y grandes, quienes en tiempo real y a futuro serán alcanzados también con el poder de tu palabra. Creo que tú atiendes nuestra oración cuando ejercemos fe al orarte. Y ahora a ti, Padre Celestial, y a tu Hijo Jesucristo, les damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Padre Celestial, digno de alabanza y digno de adoración, es por siempre tu nombre. Aleluya. Muy bien, a partir de este momento, el tema que voy a compartirles se titula El Evangelio de la Paz. Amén, aleluya. Como ya muchos lo conocen, la Iglesia de Jesucristo con una misión se caracteriza por el mensaje preponderante de la paz que estamos difundiendo día a día a través de las diferentes modalidades, ya sea de manera visual, audible o escrita. La palabra de Dios siempre es contundente cuando está basada plenamente en lo que está escrito. Amén. No en el parecer humano, no en el criterio individual de una persona, sino basado en un escrito está. Amén. Si nuestra fe se basa en lo que dice la palabra de Dios, tendremos la seguridad de que estamos creyendo correctamente. Amén. Pero una creencia que no tiene base bíblica no puede ser considerada como una doctrina cristiana. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Empecemos con el libro de los Hechos, el capítulo 10, versículo 36. Y así estaremos aperturando la exposición de este tema titulado El Evangelio de la Paz. Alabado el nombre del Señor. Amén, hermanos. Aleluya. El Evangelio de la Paz, tal como lo dice su mismo título, es una buena noticia, una buena nueva. Cuando hablamos de Evangelio, hablamos de una buena noticia, de una buena nueva, de una alegre nueva de salvación. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 10, el versículo 36. Bendito el nombre del Señor. Podremos tener este punto de partida para demostrar que este mensaje, el Evangelio de la Paz, es un mensaje enviado del cielo, comisionado e encomendado a nuestro Señor Jesucristo, quien naciendo en Israel fue allí donde en primera instancia dio a conocer este mensaje, y después en la gran comisión, tal como todos conocemos, yendo por todas las naciones donde llegasen los discípulos de Cristo, integrantes de la iglesia, harían conocer este mensaje, al igual que hoy nosotros, habiendo sido alcanzados con esta verdad, nos toca también darla a conocer. Amén. Alabado el nombre del Señor. Hechos capítulo 10, el versículo 36, dice así la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos y hermanas. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. ¿Quién envió el mensaje? Dios envió mensaje. ¿A quién lo envió? A los hijos de Israel. Esto es importante que nosotros lo esclarezcamos de manera muy precisa. ¿Por qué se dice que este mensaje Dios lo envió a los hijos de Israel? En primer lugar, porque nosotros sabemos, y a lo mejor usted todavía no,
que nuestro Señor Jesucristo, Él nació allá en Israel, en una de las 12 tribus de Israel, exactamente en la tribu de Judá, en una aldea que se llama Belén, que queda en la provincia de Efrata. Allí nació nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, naciendo en un humilde establo o pesebre. A partir de allí, el Señor Jesús, esperando el momento, la edad que estaba ya prefijada por Dios para que empiece su ministerio mesiánico, a la edad de 30 años, Cristo comenzó su ministerio y empezó a anunciarle a todas las personas que el reino de Dios había llegado. Alabado el nombre del Señor. Y a partir de allí, Él empezó a recorrer las diferentes ciudades y aldeas de Israel. Quiero que entienda bien, esto se propició en Israel porque Cristo, nuestro Señor, nació en Israel. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué nació en Israel? Porque Israel era el pueblo escogido de Dios. Antes que Cristo naciese, ya Israel era el pueblo predilecto de Dios. Y Dios escogió a este mismo pueblo, el pueblo de Israel, y entre las 12 tribus de Israel, la tribu de Judá, nació el Mesías príncipe, nuestro Señor, hermanos. Por eso dice que envió mensaje a los hijos de Israel. Allá en Israel, Cristo edificó su iglesia. Allá en Israel, Cristo llamó a los primeros integrantes, a quienes se les conocería después como discípulos y más adelante como apóstoles. Allá en Israel es que Cristo compartió el evangelio de la paz, y habiéndose ya conformado su iglesia, habiéndose Cristo entregado en sacrificio expiatorio por nosotros, su sangre redentora no solamente nos ha limpiado de todo pecado, sino que ha dado comienzo a una nueva era, al nuevo pacto. La iglesia es parte del nuevo pacto, y todos los integrantes de ella somos parte del nuevo pacto también, que comienza a partir del sacrificio de Cristo hasta nuestros días, hermano. Bendito el nombre del Señor. Somos parte de un nuevo pacto. Eso hay que entenderlo así. Antes de que viniese Cristo, para establecer el nuevo pacto, existía también un pacto antiguo. Era el pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel. Es por eso que ahí en ese tiempo, antes de que viniese Cristo, para que alguien pudiese alcanzar el perdón, la redención, la salvación, por así decirlo, era necesario que se llevase a cabo o se efectuase sacrificios de animales. Esto era solamente una sombra del sacrificio perfecto que habría de venir en la persona de Cristo. Por eso es que Cristo, al verlo a Juan el Bautista, al verlo a Cristo venir ante él, Juan el Bautista expresó estas palabras: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cristo era el Cordero de Dios. Amén. Había sido enviado para quitar el pecado del mundo. Imagínense, si los israelitas antiguos ejercían fe y creían que cuando un animalito, una víctima era sacrificada, ellos alcanzaban el perdón, mucha más fe tenemos nosotros de que por medio de la sangre que Cristo ha derramado, cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón, hay perdón de pecados por la sangre de Jesucristo, hermano. Alabado el nombre del Señor. Bendito Cristo el Mesías, que con su sacrificio nos ha redimido para Dios y nos ha hecho parte de su iglesia, parte del nuevo pacto, parte del evangelio de la paz. Poderoso el nombre del Señor, hermano. Al igual que hoy nos regocijamos nosotros, así igualmente se regocijaron aquellos primeros integrantes de la iglesia en la antigüedad, a quien Cristo los llamaba. Traigamos a memoria a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Marco. Él los llamaba, y dice que era tanto el impacto del llamamiento que, dejando todo lo que estaban haciendo, inmediatamente le seguían, hermano. Eran hombres que alcanzaron todo porque estuvieron dispuestos a entregarlo todo, a renunciar a todo. Y esa es la clave, hermanos y hermanas. Quiero que entendamos esto como una reflexión inicial. Nadie podrá tener de Dios más de lo que uno esté dispuesto a entregar. Amén. Si entregamos poquito, eso es lo que recibiremos nosotros de Dios. Pero en la medida que nos volcamos para entregar más y más, hasta el punto que lleguemos a entregarlo todo, entonces tendremos la seguridad de que recibiremos todo de Dios. Amén. ¿Qué tanto está dispuesto a dar? Eso determinará qué tanto recibiremos de parte de nuestro Dios, hermano. Bendito el nombre del Señor. Que entreguemos todo, no titubeemos. Entreguemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes. Entreguemos nuestra fuerza y amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Esto es el primer y grande mandamiento, dice la palabra del Señor. Gloria a
aleluya, hermano. Esa era la consigna de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Así nació, y así, con esa vehemencia, así, con ese fervor, Cristo empezó a predicar, como dice Hechos 10:36, el Evangelio de la paz, hermano. Y una vez que fue incorporándose hombres y mujeres para ser parte de su iglesia, no podía Cristo esperar más tiempo. Una vez que se iba conformando, se iban agregando, Cristo los iba bendiciendo con la bendición que Él había traído. ¿Cuál era la bendición que Cristo había traído para bendecir a los integrantes de su iglesia? Pues vayamos a lo que dice San Juan capítulo 14, el versículo 27. Amén. Alabado el nombre del Señor. Cristo podría haberle dicho: les bendigo, hijitos, les bendigo más, que Jehová les bendiga y les guarde. No, pero cuando Cristo vino en el nuevo pacto, ¿sabe cómo es que Cristo bendecía a los cristianos, a los primeros integrantes de su iglesia? Vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 14, el versículo 27. Y sabremos cómo es que Cristo bendecía a los primeros integrantes de su iglesia. Amén. Los cuales también somos nosotros, igual que ellos, integrantes de la misma iglesia. Amén. Alabado el nombre del Señor. San Juan 14, el verso 27. ¿Cuándo lo encontraron? Amén. Búsquelo, amigo, usted que está también ahí viéndonos a través de las redes sociales. Búsquelo también en una Biblia, apunte en un cuaderno. Usted puede corroborar y cotejar que lo que estamos enseñando está de acorde con lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. San Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Amén. Está Cristo, estaba bendiciendo a sus discípulos. Imagíneselo usted a Cristo extendiendo sus manos. Le dije hace un instante que él pudo haberle dicho: los bendigo, hijitos. ¿Quién más que Cristo para bendecirnos? Pero sin embargo ahí Cristo comienza a dejar una revelación muy precisa de cómo es la bendición. Por eso vino trayendo el Evangelio de la paz, pues. Y la bendición de la paz también que estaba prometida. Extendiendo sus manos, le dijo: número 1, la paz os dejo. Y número 2, mi paz os doy. Cuando dice la paz os dejo, ¿a qué se está refiriendo? A la paz que ya se conocía antes de que Cristo viniese aquí a la tierra. Es la paz del Padre. Amén, aleluya. Y cuando él dice mi paz os doy, se está refiriendo a la paz de Cristo, la paz que Cristo traía para complementar y de esa manera poder bendecir a sus discípulos con una doble porción de paz. Amén. La paz del Padre y la paz del Hijo. Por eso le dice: la paz os dejo, es el shalom del Antiguo Testamento, y le dice: mi paz os doy, es el shalom del Nuevo Testamento. Paz del Antiguo Testamento que estaba prometida, pero paz que en el Nuevo Testamento Cristo vino a cumplirla y la trajo y bendijo a los integrantes de su iglesia. Amén. Ahora yo hago la primera pregunta: ¿por qué Cristo no los bendijo diciendo Dios les bendiga? Porque es muy común escuchar en el mundo entero, en la mayoría de religiones, congregaciones, denominaciones, concilios, federaciones, es muy común en el mundo entero escuchar decir: Dios te bendiga. Dios lo bendiga más. Te bendigo, Jehová te bendiga y te guarde. O Dios te siga bendiciendo, y muchos otros saludos más. Pero sin embargo, ¿en qué se basa nuestra fe? ¿Por qué a los integrantes de la iglesia usted no los oye decir Dios te bendiga y Dios te bendiga más? Porque nosotros, que somos parte de la misma iglesia a la cual Cristo había agregado a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Marta y a todos los demás discípulos, Él los bendijo dándoles la paz, ¿no es cierto? Amén. Ahora va comprendiendo por qué dice Hechos 10:36 que Cristo había venido enviado por el Padre para anunciar el Evangelio de la paz. Esa era una buena noticia para la iglesia. Amén, gloria a Dios. Era una buena noticia que ellos tendrían que aceptar con beneplácito, porque Cristo venía trayendo una bendición que ya no sería igual a la que siempre ellos habían escuchado. Amén. Alabado el nombre del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Esas palabras quedarían siempre, hermano, así, resonando en el interior de cada uno de los que habían tenido el privilegio en aquel momento de escucharle a Cristo pronunciarlas con sus labios benditos. ¿Se imagina usted estando delante de Cristo, igual que esos primeros discípulos, y viéndole a Cristo extender su mano hacia nosotros y decirnos: la paz os dejo, mi paz os doy? Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué es lo que Cristo le había dicho a sus discípulos?
Imagínese lo que sentiría el corazón de cada discípulo al ver que su maestro, su líder, el Mesías, el Cristo, el enviado del Padre, le estaba dando una doble porción de paz. A lo mejor la pregunta antes de esa bendición sería: ¿cómo nos bendecirá nuestro Señor Jesús? Nos dirá Shalom, como estaban acostumbrados a escuchar los judíos antes de que viniese Cristo, y de pronto Cristo responde ese interrogante al bendecirlos de manera muy precisa. Le dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, podemos nosotros afirmar que esa paz que Cristo traía era una bendición que estaba prometida desde la antigüedad. ¿Podemos demostrarlo? Claro que sí. Vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos, el capítulo 29, versículo 11. Búsquelo, mi hermano y mi amigo. Y como siempre le decimos, si no está escrito, usted no lo crea. Pero si está escrito, no sea incrédulo. Amén. Veamos lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 29, el versículo 11. Un pasaje bíblico que nos permitirá comprobar. Esto no se trata de filosofía humana. Esto no es un invento de hombres que se le ocurrió al predicador inventar el mensaje de la paz. No, esto no se inventa. ¿Para qué inventar lo que ya está escrito? Amén. Lo que nos queda a nosotros es escudriñar Amén. y compartir este mensaje a las personas. ¿Para qué inventar? ¿Qué necesidad de inventar historias cuando tenemos la mejor historia que está plasmada en la Sagrada Escritura? Aleluya. Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 29, el versículo 11. El libro de los Salmos es parte del Antiguo Testamento, escrito casi en el 90% por el salmista David o rey David. Digo el 90% porque hay otras partes que no fueron escritas por él. Ya le explicaré en su debido momento al respecto también. El Salmo capítulo 29, el versículo 11, ya lo tiene ahí, dice así: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo. ¿Con qué? Con paz. Con paz. Ahí está escrito. Amén. Esa era una promesa. Hay que ser muy preciso para ver en qué tiempo está escrito ese versículo. ¿En tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro? Mire bien, dice: Jehová dará. ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. Futuro, que dice que es una promesa. Era una promesa. Dice: Jehová dará poder a su pueblo. ¿Usted qué estaba prometiendo Dios para su pueblo? Poder. Y dice: Jehová bendecirá. ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. Futuro. Quiere decir que también esa era una promesa. Amén. Gloria a Dios. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Con qué lo iba a bendecir? Con paz. Entonces tenemos base para decir que la paz es una bendición, ¿o no? Amén. Claro, la paz es una bendición que estaba prometida desde la antigüedad, prometida por Dios, traída por Cristo e impartida para que usted y yo, al recibirla, seamos hombres y mujeres benditos con la paz de Dios, benditos con la paz de Cristo, hermano. Alabado el nombre del Señor. Qué maravilloso mensaje, ¿verdad? La paz es una bendición que estaba prometida desde la antigüedad, hermano. Yo me emociono. Tantos años compartiendo el mensaje de la paz y es un mensaje que nunca pasa de moda. Amén. Gloria a Dios. Uno lee este mensaje, escucha este mensaje, comparte este mensaje y uno siente latir el corazón de emoción de que Dios nos permite entender lo que está escrito acerca de la bendición de la paz. Amén. ¿Qué más es la paz? El mismo salmista David, en el libro de los Salmos, que está usted allí, capítulo 122, el versículo 8, el mismo salmista David deja claro que la paz es una expresión de amor entre los hermanos. Si en verdad usted ama a un hermano, qué mejor manera de expresarle ese amor que decirle: la paz sea contigo. Vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos, en el capítulo 122, el versículo 8. Y usted verá a través de este pasaje bíblico que no hay necesidad de inventar, tampoco de acomodar o de forzar la Biblia. Si usted tiene una Biblia, sea católica, sea evangélica, sea bautista, metodista, mormona, testigo, la versión que usted tenga, la palabra de Dios siempre va a armonizar con lo que le estoy diciendo. Amén. Cuando una verdad es bíblica, no se necesita acomodar, se necesita solamente compartir el mensaje. Y las personas de corazón sencillo, las personas de corazón sincero, han de entender que esa es una palabra de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Veamos lo que dice Salmos capítulo 122, el versículo 8. ¿Cuánto lo encontraron? Amén. Dice así: por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz
sea contigo. Así está, ¿o no está escrito así? Amén. ¿Está? Quiere decir que la paz es una expresión de amor. Amén. Dice, por amor de mis hermanos, y también dice, por amor de mis compañeros. Puede ser compañeros de trabajo. Gloria a Dios. No hay nada mejor que usted pueda darle a un compañero de trabajo y decirle, la paz de Cristo sea contigo, mi amigo. Amén. Que a su maestro, a su maestra, que a sus conocidos, la paz de Cristo sea contigo. Es una expresión de amor. Gloria a Dios. Amén. Es lamentable y sorprendente, pero es una realidad que muchas personas de muchas religiones que se llaman cristianos también no se alegran cuando se les comparte la paz. He tenido esa experiencia de conocer a muchos que se llaman evangélicos, pastores, cristianos, cristianas. Te le dice que la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Y en lugar de decir amén, dice Dios te bendiga. Y se van molestos. No quieren aceptar la paz. Gloria a Dios. Aleluya. No entiendo qué tendrá de malo la paz para ellos que se molesten cuando uno le dice la paz de Cristo. No son Es hombres de- increíble, ¿no? Es algo que uno se hace la pregunta mil veces, pero ¿qué les hice? Por decirle con una sonrisa que la paz del Señor Jesucristo sea con usted, mi amigo. Se molestan y se dan la vuelta y no quieren hablar. Sí. Tengo paz. Y si tienen paz, ¿por qué hablan así con guerra entonces? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ahí el salmista David estaba dejando otra base bíblica para que nosotros afirmemos que la paz es una expresión de amor para nuestros hermanos y para nuestros compañeros. ¿Cómo es así? Amén. Dice, por amor de mis hermanos. Se parafrasearía así. Y por amor de mis compañeros, diré la palabra, diré, el pasado, presente o futuro. Futuro. ¿Cómo que Futuro. presente? Diré, el futuro también. Amén. Gloria a Dios. Diré yo, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré, hablando a tiempo futuro. Amén. Digo es a tiempo presente, dije es el tiempo pasado. Amén. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Quiere decir que el salmista David ya estaba también a través de ese versículo, le está dando un carácter también futurista a la promesa de la paz. Significaría algo así. No solamente yo voy a dar la paz por amor de mis hermanos y mis compañeros, sino que en el futuro quienes entiendan este mensaje también van a dar la paz por amor de sus hermanos y por amor de sus compañeros. Amén. Así que se interpretaría ese pasaje bíblico. Ahora, ¿qué más podemos hablar acerca de la paz? Vamos un ratito al Nuevo Testamento en el libro de Efesios capítulo 4, el versículo 3. Y usted se va a dar cuenta que la paz es un vínculo, un nexo que nos une a todos los que en verdad somos parte del Señor. Es decir, si usted es un hombre o una mujer que cree en Dios, si usted cree en el Espíritu Santo y usted cree que existe la vida espiritual, porque el cristianismo es una vida espiritual. Amén. Amén. Alabado el nombre del Señor, hermano. Gloria a Dios. La Biblia me hace entender, y así lo vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3, que hay un vínculo que caracteriza a todos los que estamos unidos espiritualmente. Es decir, a todos los que estamos unidos por el mismo Espíritu Santo, hermano. Amén. Vamos a ver lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Dice así: solícitos en guardar La unidad. la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está más claro que lo claro. ¿Qué significa solícitos? Diligentes. Diligentes poniendo esmero y empeño. ¿Para qué? Para poder guardar la unidad del Espíritu. ¿Y en qué consiste esta unidad? La unidad del Espíritu dice en el vínculo de la paz. ¿Qué es un vínculo? Cuando hablamos Afinidad. de vínculo hablamos de una afinidad. ¿No es cierto? Hablamos de un nexo, de un lazo, de una unión, de un parentesco, de una familiaridad. Alabado el nombre del Señor. Y cuando dice solícitos, significa que nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para promover la unidad del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo se promueve la unidad del Espíritu? Si yo voy a decirle, la paz sea contigo, y usted me dice, Dios te bendiga. Y el otro, Dios te guarde. Y el otro, yo te bendigo. Y el otro, yo te bendigo más. Y el otro, Jehová te bendiga y te guarde. Y el otro, yo ya tengo paz. ¿Cómo puede haber una unidad si hay tanta diferencia y tanta discrepancia? Amén. Bien. Gloria a Cristo. Aleluya. Pero cuando hablamos de la verdadera unidad, la unidad crea un vínculo. ¿Cómo se llama ese vínculo según lo que hemos leído en Efesios 4:3? El vínculo de la El paz. vínculo de la paz, el vínculo de la paz. Amén. Quiere decir, ¿cómo se puede saber cuando yo tengo el Espíritu Santo y otro hermano tiene el Espíritu Santo y otra persona tiene el Espíritu Santo y de verdad que estamos unidos por el mismo Espíritu? Es porque todos vamos a estar unidos en el mismo vínculo de la paz. Amén. Gloria a Dios. Los que no lo han entendido lo van a entender cuando se les comparta. Amén. Gloria a Dios. Los que no entendemos tenemos que darlo a conocer. Gloria a Dios. Y los que nunca han escuchado el mensaje de la paz, cuando
cuando escuchen el mensaje de la paz, van a reconocer, van a sentir, van a percibir este mensaje de la paz. Esto es de Dios, esto proviene del cielo, esto es una bendición, esto es algo bíblico, esto es algo bueno para mí. La paz une, escuchen hermano y amigo, la paz une, la paz acerca, la paz disipa la guerra, la enemistad, el rencor, la ira, los pleitos, los celos, todo esto se disipa cuando nos unimos en el vínculo de la paz. Alabado el nombre del Señor, hermanos. Y no hay nada mejor que usted pueda sentir que su corazón late sin la mancha negra de la amargura, de la guerra, del rencor, del odio, de la maledicencia, sino que usted siente que su corazón es un corazón pacificador. Un corazón que está dispuesto a poner la bandera blanca cuando otros quieren su bandera negra. Un corazón que está dispuesto a seguir confiando que Dios tiene el control aún en medio de las más adversas circunstancias. Amén. Por eso Cristo dijo, yo no la doy como el mundo la da. El mundo ofrece paz cuando las cosas van bien, pero Cristo ofrece paz aún cuando las cosas pueden ir mal. Eso no lo tiene cualquiera, ¿verdad? Que uno pueda tener esta paz cuando las cosas van mal es solamente porque uno ha recibido esta unidad del Espíritu que nos tiene unidos no solo con los hermanos, nos tiene unidos con Dios. Porque ¿de quién proviene la paz? De Dios. De este vínculo de la paz no solamente me une con otro hermano que también acepte y comparta la paz, sino que me une con Dios porque Dios es un Dios de paz. Me une con Cristo porque Cristo es un príncipe de paz. Amén, aleluya. Me une con el Evangelio porque el Evangelio es el Evangelio de la paz. Gloria a Dios. Me hace un hombre bendecido, sí, porque la bendición que estaba prometida es la bendición de la paz. Entonces, si yo tengo la paz, tengo la bendición. Y si yo le comparto la paz, le estoy dando la oportunidad que usted reciba la bendición de nuestro Padre Celestial, la bendición de Jesucristo nuestro Señor.